Bien, vamos a dejar las preguntas para el final, si les parece. A continuación, bueno, primero quiero agradecer al profesor Jorge Méndez su brillante disertación. Y ahora me quiero presentar al siguiente conferenciante, el doctor Jesús Rivera Martínez. Es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2001, máster en SIG, Sistemas de Información Geográfica, y tesis de máster por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Barcelona en 2017. Desde el año 2001 trabaja en el Instituto Español de Oceanografía, accediendo al funcionariado en 2007. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en materia de geología marina y cartografiado de hábitats, habiendo asesorado en materias de riesgos geológicos y gestión de recursos marinos a varias comunidades autónomas y al Gobierno de España. Por citar solo una, que nos toca de cerca, perteneció al Comité Científico del PVOLCA, Prevención de Riesgos Volcánicos de Canarias, durante la erupción volcánica submarina del Hierro en el año 2011. Ha participado en 61 campañas desde 1996 a 2020, 61 campañas, asumiendo la dirección en 15 de ellas. Ha formado parte de un equipo de operación ROV, vehículos operados remotamente, en más de 50 inmersiones. En estos momentos forma parte de 2 proyectos de investigación de la Unión Europea, uno del Gobierno de España y otro del Gobierno de Baleares, que está relacionado con la cartografía geológica y de hábitat de la plataforma insular de Menorca. Quiero agradecerle porque sé que ha venido hace unas horas y tiene que marcharse mañana mismo. Pensaba que iba a estar más tiempo con nosotros. Quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho para estar hoy aquí. Bueno, antes de darle la palabra, me gustaría decirles a ustedes, primero agradecerles su presencia aquí, en estos momentos en que parece que tenemos miedo. Se pasa miedo porque esta dichosa pandemia que parece que no tiene fin, pero yo creo que si se toman medidas de seguridad y somos responsables, pues hay que aprender a convivir con ella. No va a quedar más remedio hasta que las vacunas hagan su efecto, y por lo tanto le agradezco su presencia. Les anuncio que mañana tendremos también 2 interesantes conferencias. La primera, telemáticamente desde Las Palmas, primeros plazos de exploración geológica de tierras raras en las Islas Canarias, impartida por el profesor José Mangas Viñuelas, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y después el contexto económico y empresarial de Canarias como marco de análisis de las tierras raras, por el profesor Francisco García Rodríguez, del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias por su asistencia, les repito, y ya saben, mañana si quieren, pues están cordialmente invitados de nuevo aquí. Ahora sí que... Hola. Muchas gracias a la Academia Canaria de Ciencias por haberme invitado a este ciclo, a este ciclo de conferencias, y muchas gracias a los asistentes por haber, a pesar de estas circunstancias que remarcaba el profesor Méndez, haber asistido a estas conferencias. Disculparme por no permanecer aquí el día de mañana, pero como estaba previsto, pero he tenido que cambiar esos planes porque por la situación sanitaria, pues para embarcar, que tengo que realizar un trabajo la próxima semana, pues tengo que hacerme unas pruebas PCRs y eso lleva pues las 48 horas, bueno, a esto que nos hemos tenido que acostumbrar durante este año. Bueno, vamos a empezar con la presentación. La presentación se titula El relieve de los fondos canarios más allá de sus 7 islas. Esta presentación va a tratar de distintos temas, sobre todo del marco geológico de Canarias que ha introducido el profesor Jorge Méndez, en el que se encuadra este recurso natural, las tierras raras,
que son de tanta actualidad actualmente debido al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. En Canarias puede ser un recurso importante de estos elementos, y en esta presentación vamos a ver ese marco del cuadro dentro de esa orquesta que proponía el profesor Méndez al principio del ciclo. A mí me toca hacer la presentación del marco del cuadro, y en ese marco engloba las islas, y no solo las islas, como veremos, sino una realidad geológica más compleja de Canarias, donde se enmarca esto. Usando la forma como hilo conductor, será la forma del relieve, será el hilo conductor durante esta presentación. Tocaremos temas como el intercambio de químico y térmico entre la corteza y el océano, y ese marco geológico, como decía, y además parte de lo que se está avanzando ahora en minería profunda, deep sea mining, como se conoce en la terminología inglesa que se usa en literatura científica, y también del derecho o la fuente de derecho de la pertenencia del territorio, que también, como veremos, está influida por la forma. Es decir, la forma va a ser ese hilo de Ariadna a lo largo de toda la presentación. Y pasamos ya a una primera diapositiva. Bueno, una primera diapositiva en la que veremos, es a modo de ponernos todos en la misma página. Son conceptos muy simples donde se explica qué es la geomorfología. La geomorfología consta de esos tres términos: geo, morfo, forma, el estudio de la forma de la Tierra, el estudio de la forma de nuestro planeta. ¿Por qué es importante estudiar la forma? ¿O qué conseguimos estudiando la forma? Pues, hombre, es la primera aproximación a cualquier estudio prácticamente, incluidas en el estudio de la lingüística, donde se utiliza también la morfología semántica o la morfología lingüística. Es la primera aproximación que por instinto tenemos ante un hecho que queremos estudiar. La forma es el reflejo de unos procesos. Esos procesos están influidos por elementos internos, en el caso de la geomorfología, que surgen del interior de la Tierra. Eso es la geomorfología de la geodinámica interna. Esos procesos internos pertenecen a la geodinámica interna, y los procesos externos, que pertenecen a la geodinámica externa, que son el viento, el oleaje, esos meteoros que influyen también en la forma, y la forma también, como veremos, influye en cómo se comportan y cómo erosionan o qué reacción tienen esos meteoros frente a la superficie de la Tierra. Es tan intuitivo que ya los pobladores prehispánicos intuían estas formas, y lo vemos en estas pintaderas canarias, que son restos arqueológicos de esta cultura, donde utilizan la forma que antes la ha expuesto también el profesor Méndez, con el sol como elementos externos, de procesos externos que influyen en la forma, y también esos volcanes que son tan característicos de este territorio y que los primeros pobladores intuyeron muy bien. Los usaron también como marca, como sello, para dar forma a sus pertenencias y dar forma e identidad a sus propias pertenencias personales. Con lo cual vemos que el estudio de la forma y la percepción de la forma es algo intrínseco a nuestra especie, podríamos decir. En el caso de la geología marina y en el caso del estudio de la forma del fondo del océano, nos enfrentamos a dos problemas muy grandes, que es la percepción que nosotros podemos tener tanto de las dimensiones temporales como espaciales de la forma. En nuestra vida no llegaremos a ver completos los procesos geológicos que tienen lugar en Canarias, tampoco en la vida de nuestros hijos, y posiblemente tampoco nuestra especie llegue a ver completo todos los procesos que tienen lugar en Canarias. De hecho, nos hemos perdido la mayor parte de la historia ya, y como especie me refiero. Y además tiene la complejidad de que está oculta a nuestra vista. No es como la geomorfología de tierra firme, donde subiéndonos a una elevación podemos percibir el terreno, sino que nos tenemos que valer de técnicas geofísicas
para poder percibir esas formas, para poder integrar esas formas en sistemas computacionales que nos permitan hacer un análisis morfológico. Esos análisis, cuando son incluidos en sistemas de apoyo computacionales, nos permiten un análisis no solamente morfológico, sino morfométrico, porque nos permiten no solamente el análisis cualitativo, sino cuantitativo. Bien, esto es como simple introducción y pasamos ya al archipiélago de Canarias. Esas 7 islas que conforman el archipiélago, que no solamente son 7 islas, también están el archipiélago Chinijo, la isla de Lobos, otros islotes que son partes emergidas de Canarias y que conforman en su totalidad la compleja morfología de las islas. Haciendo un perfil topográfico, en este caso, de las islas, vemos que su forma es muy distinta. Las islas orientales son bastante más planas, con un relieve menos pronunciado que las islas occidentales, donde en el Hierro y en La Palma vemos las mayores pendientes, incluso más que en el Teide, aunque su altura sea mucho mayor, las pendientes del Hierro y La Palma son mucho más pronunciadas. Con los análisis geoquímicos que se han podido hacer sobre los materiales de estas estructuras, se ha visto que esa forma tiene bastante que ver con su edad. Las islas más viejas, las islas como Fuerteventura, con más de 20 millones de años, tienen esa forma más achatada, más desgastada, mientras que las islas más modernas, de 1.100.000 años, como el caso del Hierro, tienen esos escarpes más pronunciados, más altos. Bien, pero Canarias, como dice el título de la presentación, no solamente son 7 islas, es una realidad mucho más compleja y mucho más voluminosa incluso. Las islas se sustentan sobre unos edificios que son en volumen muy superiores a la superficie emergida. Vemos que además hay otras estructuras que ni siquiera podemos ver si las contemplamos desde el aire o desde el espacio, porque están sumergidas. Esas estructuras son los montes submarinos. Los montes submarinos, en realidad, y esta es la idea que me gustaría presentar en una de las ideas fundamentales de esta charla, no hay diferencia entre montes submarinos e islas. Bueno, hay una diferencia, pero es una diferencia temporal, es una diferencia transicional. Igual que vemos en estas siluetas de cuál sería la evolución a lo largo del tiempo de la vida de una persona, desde su niñez, adolescencia, juventud y senectud o madurez, pues los montes submarinos sufren unos procesos parecidos. Nacen, bueno, en la primera diapositiva, en la primera figura que tenemos ahí, vemos la corteza oceánica de un color marrón oscuro, una línea más fina que representa los sedimentos oceánicos de marrón claro, y sobre ella vemos que se está empezando a formar una estructura. Esa estructura está formada fundamentalmente por material volcánico que fluye a través de la corteza oceánica desde una cámara magmática que vemos ahí en color rojo, a través de un canal efusivo, llega a la superficie del fondo del mar y ahí se solidifica. Y se solidifica bajo unas condiciones de presión muy fuertes que ejercen un control hidrostático muy fuerte sobre ese material que está fluyendo incandescente. Ese material solidifica en forma generalmente de piloulavas, como esa imagen que podemos ver ahí a la izquierda de la pantalla, donde se ve el material incandescente dentro de una corteza ya formada que ha solidificado al contacto con el agua, y vemos que no hay burbujeo, no hay explosiones, no hay gases. Y no hay gases no porque no estén incluidos en el magma, que lo están, no porque la temperatura sea alta, que lo es, sino porque el control hidrostático hace que no pueda haber una expansión brusca del material. Esa presión no permite que el agua hierva, pase a estado gaseoso a temperaturas muy superiores a los 100 grados centígrados, como ocurriría en la superficie. Bien, ese control hidrostático se mantiene en esa fase de juventud, de niñez de los montes submarinos. Llega un momento en que la estructura puede alcanzar unas dimensiones de más de 1000 metros de altura. En ese caso, ya dentro de la estructura se forma un canal efusivo mucho más complejo. Ese canal efusivo puede contener cámaras magmáticas también. Esas cámaras sufren procesos de contracción y
deflación, inflación se llaman, y esos procesos de contracción y expansión producen fracturas en la estructura y producen la rotura de la estructura. Una vez que la profundidad, la distancia a la superficie del mar es menor de 700 metros, el control hidrostático ya no es capaz de controlar la explosividad del material y por ello las erupciones se vuelven más violentas. En Canarias diversos estudios científicos han determinado que esa profundidad debe rondar los 700 metros por la geoquímica del material que fluye. Y en estos gráficos que estamos viendo de Studi, Hellig y Clark, publicados en 2010, vemos toda esta evolución. Una vez llegado a este punto en el que el material ya no tiene ese control hidrostático, se producen explosiones, se producen erupciones del tipo sursellano, donde la expansión de los gases hace que se fracture el material, sea un material muy poroso, con vacuolas, se formen lo que vimos en la erupción del Hierro, esas nubes de cenizas volcánicas, coladas piroclásticas, que se depositan en los flancos y en la parte superior de la estructura. Transcurre el tiempo y esa estructura atraviesa la superficie. Cuando atraviesa la superficie también cambia la forma en la que se solidifican los materiales y además ya se empieza a ver influido a la meteorización tan fuerte de la atmósfera, sobre todo de la superficie del océano. La mayor energía de erosión se concentra en la superficie del océano por el oleaje, por la influencia del viento en la superficie del mar y esa concentración de energía es altamente erosiva. Eso produce que rápidamente se desgaste y se vaya truncando la estructura hasta formar esa forma que tiene una cima plana que se denomina guyot. Ese guyot, así a modo bueno, ese nombre lo puso Heinrich Hammond Hess, ese geólogo que vemos ahí. En ese momento estaba sirviendo a su país en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y se dio cuenta en los barcos de la Armada en los que servía que gracias a las ecosondas pudo ver que muchos de los montes submarinos del Pacífico tenían esta forma, que él asoció al Guyot Hall del Princeton University, donde había estudiado geología. Bien, no se pudo explicar entonces esta morfología, pero en años posteriores sí dio con la clave y ya se pudo explicar y componer esta vida, esta evolución morfológica de las estructuras oceánicas. La segunda imagen de esta diapositiva nos muestra cómo ya se ha cortado la cima se ha truncado la estructura y la estructura empieza a hundirse porque su peso, su enorme volumen de todos esos millones de años fluyendo sobre la superficie hace que la corteza oceánica muy delgada, en comparación con la corteza continental, que es de más de 40 kilómetros, esta tan solo tiene 12 kilómetros, es más densa, muy delgada y hace que no permite sustentar esta estructura, de forma que poco a poco se va hundiendo y se va separando de la superficie, desapareciendo y hundiéndose en el océano. Por supuesto, hay variaciones geostáticas que interrumpen o modifican este proceso por los ciclos climáticos de congelación en los polos, las glaciaciones, los periodos interglaciares, pero la subsidencia siempre va empujando la estructura hacia abajo y esa subsidencia además puede llegar un momento en que como no es homogénea toda la corteza oceánica, pues haya diferencias en la subsidencia y eso haga que se bascule la estructura, se fracture aún más y se vaya deformando a la vez que se hunde. Y este sería el final. Bueno, el final de la vida de un monte submarino llegaría cuando se cerrara completamente el océano, cuando se completara un ciclo de Wilson. La tectónica de placas nos explica que cada cierto periodo de tiempo se estima que en nuestro planeta esto ha ocurrido unas 5 veces, se pangea en todos los continentes, se separan y se vuelven a unir en el polo opuesto, es decir, toda la corteza oceánica que se ha generado durante un ciclo de Wilson desaparecería en el siguiente a través del plano de Benioff en las zonas de subducción
y esa sería al final la muerte de un monte submarino. Bueno, pues vemos aquí una Canarias distinta ya a la que veíamos en la primera diapositiva, en la que presentamos el archipiélago, donde se ven una serie de montes submarinos, además de las islas, y en estas estructuras tenemos ejemplos de todo tipo. Tenemos ejemplos de la juventud o de la niñez de un monte submarino, tenemos ejemplos de la juventud de una isla joven, como es el Hierro, donde vemos que su plataforma insular, esa que aquí aparece en color rojo, es muy estrecha porque no ha dado tiempo todavía a que el corte de la ola rompa la estructura y alise su cima, su intersección con el plano horizontal de la superficie del mar. Y vemos también otras estructuras otras islas más maduras, como es el caso de Gran Canaria, donde aquí, por su mayor antigüedad, ha sufrido durante muchos más millones de años el efecto del oleaje y ha ido generando esa plataforma insular que la rodea. También vemos estructuras en su senectud, estructuras muy viejitas, como el Monte Tropi, con más de 100 millones de años, o Concepción, donde no es tan antigua, pero podemos ver eso que comentábamos en el final de la última figura. Ha habido un basculamiento porque el soporte, al estar en una zona de corteza de transición, no es ni corteza oceánica ni corteza continental, es una mezcla, son las dos. La parte oriental soporta más la estructura que la parte occidental y por eso la parte occidental la subsidencia es mayor y ha sido basculada, incluso se ven fracturaciones en su parte superior. Bien, pues ya tenemos una imagen de full picture, podríamos decir, la foto de familia de Canarias, ahora sí, y en ella distinguimos tres sectores, por su edad y también por su morfología. Un sector septentrional, situado al norte, con estructuras que en total suman una media de 43 millones de años. No quiere decir, Concepción sería la más joven de ellas, con 18 millones de años. No quiere decir que Concepción tenga 18 millones de años, quiere decir que el material más antiguo que se ha podido datar de Concepción ha dado 18 millones de años. Ese es el resultado. Puede ser que haya elementos, y probablemente así sea, que haya elementos más antiguos en esa estructura. Pero bueno, es lo único que tenemos para poder determinar su edad de momento, aparte de su forma. El sector central, que es en el que se marcaría el archipiélago propiamente dicho, tiene una edad media de 10 millones de años, aunque con bastantes fluctuaciones. Generalmente, como hemos visto antes, las islas más antiguas se sitúan en la parte oriental y las más modernas en la parte occidental. La más moderna sería el Hierro, con 1.100.000 años, y la más antigua Fuerteventura, con 23 millones de años, aunque en su parte sumergida han sido analizadas muestras que dan idea de una edad bastante superior a 23 millones de años. Y la parte más veterana, la parte más antigua, sería los montes submarinos que se sitúan al sur del conjunto de islas, de lo que se conoce en la literatura científica como el Canary Islands Seaman Province, que sería ese conjunto de esa provincia de montes submarinos de Canarias. Ahí la Edad Media se estima que rondaría los 120 millones de años y todas las estructuras, o prácticamente todas las estructuras, superarían los 100 millones de años. Es de destacar, voy a pasar a la diapositiva anterior un momentín, es de destacar que aquí en el Hierro, igual que nosotros engañamos con nuestra edad muchas veces, las islas también engañan en su forma, engañan con la edad. El Hierro muestra, en esta imagen que se ve ahí, en la parte amarilla es una cima plana, como pueden ver, está erosionada, tiene esa pinta de Uyot, pero está adosada a la isla más joven. Y además ese color amarillo nos indica que se sitúa esa meseta se sitúa a más de 1000 metros de profundidad. Bueno, pues esto que sorprende bastante morfológicamente se explica bien con una datación que hay del Ridge Sur, que es como se conoce esta estructura, que le da una edad de 132 millones de años. Es decir, el Hierro está pegado a su abuelo, podríamos decir. Está adosado a una estructura
mucho más antigua que la propia isla. Bien, así a modo de resumen podemos decir que tenemos un conjunto de estructuras que por su edad, rondando los 100 millones de años, serían unas estructuras cretácicas, que son esos montes submarinos del sur, unas estructuras fundamentalmente miocenas, que comprenderían el archipiélago y los montes submarinos próximos, y esas estructuras llegarían desde el Mioceno, con esos 23 millones de años de Fuerteventura, hasta el Cuaternario, porque tanto el Hierro como la Palma, con menos de 2,8 millones de años, serían estructuras cuaternarias, casi de nuestra especie. La siguiente figura, que fue publicada por Gedelmarker en 2005, muestra cómo hay una continuidad en las erupciones, hay una continuidad en los aportes magmáticos en toda la CISP y no se ajusta del todo a una línea de regresión que correlacionara la distancia con la edad. Como hemos visto, sí que parece que hay una gradación de edades, en las islas por lo menos, pero tampoco es estricto, como ocurre en otros archipiélagos en otros archipiélagos donde esta correlación es mucho más estrecha. Lo que aparece, la tira de tiempo que aparece en la parte de abajo son las erupciones históricas. Son las erupciones que han tenido lugar posteriormente a la colonización de la civilización europea en el archipiélago. Es decir, las erupciones que se han podido apuntar en un papel, que se han podido anotar. Vemos que, por regla general, corresponden a las islas más jóvenes, a La Palma y el Hierro, pero también vemos ahí a Lanzarote, que extraña, y vemos también a Tenerife. Se podría explicar también por un proceso de vulcanismo de rejuvenecimiento, que antes veíamos en las imágenes cuando explicábamos la evolución morfológica de la vida de las estructuras, procesos de rejuvenecimiento que tienen lugar cuando está envejeciendo la estructura, pero hay una reactivación. En cualquier caso, lo que se quiere exponer con estas diapositivas que han precedido es que el vulcanismo en Canarias se extiende desde el Cretácico hasta nuestros días y actualmente sigue activo. ¿Por qué esto es importante? Para el asunto que nos trae aquí, que son las tierras raras y que todavía no hemos mencionado. Pues porque el vulcanismo es la puerta que une el interior de la Tierra, donde se cree que esas concentraciones de tierras raras pueden ser mayores, con la superficie del planeta, donde nosotros tenemos acceso a esos materiales. Entonces, son esas puertas al Hades, podríamos decir así de una forma un poco pedante o poética, que mantienen abierto el contacto químico y el contacto de calor entre el manto superior y el volumen de la masa oceánica. Fisher y colaboradores en 2005 definieron que estas estructuras eran muy importantes en el intercambio de calor y en el intercambio químico, incluso más importantes que la dorsal oceánica. Como vemos en la imagen de abajo, la dorsal oceánica tiene un intercambio de calor y químico muy activo en la dorsal, que es donde se están produciendo las erupciones y donde se está produciendo la extensión de los márgenes continentales, pero también vemos que hay una capa de sedimentos que enseguida cubre la corteza oceánica y eso hace de manta, hace de aislante e impide el intercambio de calor y químico entre los dos. Según la salinidad del mar, según la ley de componentes mayoritarios, esos componentes siempre se mantienen en unas proporciones similares, los componentes mayoritarios se mantienen en proporciones similares, que se tendrían que explicar por el contacto que ha tenido el agua con la corteza continental, que es de donde viene la escorrentía y de donde vienen los ríos, por los tiempos de residencia de esos materiales y, por supuesto, por la constante de solubilidad de cada uno de los elementos, de cada uno de los iones. Eso no explica
que los elementos mayoritarios sean esos, porque no es la misma composición que la corteza continental. Sin embargo, sí es muy parecida a la composición del manto superior. Es decir, el intercambio a través de estas puertas, estas puertas de calor y químicas, es lo que, en último término, marcaría la composición de las sales del agua de mar. Perdón. En el trabajo de Fischer que he mencionado antes, establecen en las gráficas que aparecen en la sección central de las imágenes, aparece que en gris la dorsal oceánica tendría un intercambio de calor de calor y químico que se extendería hasta los 60 millones de años. Después de ese tiempo, la sedimentación hemipelágica, todos los bichitos que van depositándose encima de la corteza oceánica, llegarían a taparlo y impedirían ese intercambio de calor. Mientras que en estructuras como los montes submarinos, que por su elevada pendiente inhiben el depósito de los sedimentos, porque simplemente por su forma, ese intercambio se podría mantener abierto, esas puertas podrían mantenerse abiertas durante más de 160 millones de años, según estos autores. Estas puertas son también muy importantes desde el punto de vista de utilización de los recursos y por ello, en los últimos años, como vemos en la última gráfica, los países han hecho un esfuerzo importante por descubrir estas puertas y situarlas. No solamente los países, porque como vemos con ese color negro, incluso entidades comerciales se han dedicado esfuerzos a identificar estas puertas de intercambio. Es de suponer que en estas puertas de intercambio es donde se depositen los materiales que vienen del manto superior, los materiales que son mineralógicamente tan interesantes. Y aquí tenemos dos ejemplos de puertas, podríamos llamar puertas hidrotermales. En la izquierda aparecen las fumarolas negras, los black smokers, y a la derecha las fumarolas blancas, white smokers. Las fumarolas negras emiten fluidos mucho más calientes y precipitan sobre todo sulfuros, todo tipo de sulfuros y sulfuros polimetálicos muy interesantes desde el punto de vista comercial. Las fumarolas blancas, que es esta imagen, las dos imágenes pertenecen a la dorsal. Creo que la de la izquierda pertenece al Lucky Strike, uno de los puntos que se ha localizado hidrotermalmente muy activo, y la otra, que es una imagen muy bonita visualmente, pertenece a la Ciudad Perdida, que es como se bautizó este enclave, donde recuerda bastante a los precipitados hidrotermales de Pamukkale en Turquía o los baños de Filippo Lippi en Italia. Lo que pasa es que invertidos. En Pamukkale vemos que esos depósitos son hacia abajo, la gravedad tira del fluido que disuelve los materiales y estos van precipitando como estalactitas. Aquí no, aquí hace que su mayor temperatura hace que floten. Al flotar se van precipitando según suben y tienen esta forma de estalagmitas. Estarían como invertidos respecto a los otros depósitos que vemos en tierra. Otras puertas, estas están más lejos, estos son depósitos que están más lejos de las puertas, son depósitos hidrogénicos, es decir, son precipitados que han tenido lugar durante, los anteriores eran más rápidos, ocurren con mucha velocidad, vemos burbujear, vemos salir ese material que sale a 600 grados, pero por lo que explicaba antes del control hidrostático, no llega a hervir, no entra en ebullición. Y aquí vemos otro tipo de depósitos. Son depósitos donde no hay actividad hidrotermal o la actividad hidrotermal ya han salido esos elementos a la masa de agua del océano y han ido precipitando según han cambiado las condiciones. Se cree que las condiciones de oxidación-reducción, condiciones de pH que hacen precipitar a estos polimetales, a estos nódulos polimetálicos. Los de la izquierda se denominan nódulos de manganeso, cubren grandes extensiones en el Pacífico, también en el Atlántico, se han descubierto cerca del Monte Tropic también,
y tienen esa forma como de trufa o de patata, tienen más o menos el tamaño de un puño en los más grandes, otros son más pequeños, y tienen un análogo que no tiene esa forma redonda, no se forman... Los nódulos de manganeso podríamos verlos como las concreciones perlíferas que tienen lugar dentro de las ostras. A partir de un cristal, que puede ser de cualquier material, se van formando estas concreciones de los nódulos polimetálicos. Hay otra morfología análoga que son las costras polimetálicas, que son la imagen de la derecha. Son, en lugar de crecer a partir de un punto, crecen a partir de una superficie. Estas son más propias, por lo tanto, de los montes submarinos, donde las paredes desnudas de las estructuras favorecen el crecimiento, este crecimiento es muy lento, es de millones de años, el crecimiento de las sucesivas capas de concreción. En función de si son de un tipo o de otro, también influye en su composición mineralógica. El profesor Mangas les hablará mañana con mucha más propiedad y más detalle de la geoquímica de todos estos elementos, pero para que se hagan una idea, en esta gráfica de la izquierda pueden ver cómo, mientras que las costras son ricas en tierras raras, que es lo que nos trae aquí, y también son ricas en cobalto, los nódulos de manganeso la superan en cuanto a cobre y en cuanto a níquel. Hay una tercera forma de concreción de precipitados, que son esos micronódulos que pueden ver abajo, ven por la escala. Esa escala representa 1 milímetro. Son nódulos muy pequeñitos que están insertos en los sedimentos oceánicos. En diversos estudios, a través de su composición química, han ideado este gráfico de 3 vértices en el que, según su composición, se puede determinar si su origen es hidrogénico, si es como lo que veíamos en los nódulos de manganeso, si es hidrotermal o si tiene más que ver con la diagénesis de los sedimentos para transformarse en rocas. Estos micronódulos se ha visto por trabajos como el que se ve aquí de este colaborador del grupo de Kato, que antes ha sido mencionado en la exposición, en la presentación anterior. Se ha visto que tienen potencial en cuanto a contenido en tierras raras. Bueno, pues en Canarias, ¿qué puertas tenemos abiertas en Canarias? Pues los estudios de Klugel, que se presentaron recientemente, bueno, uno es del 2020, otro es del 2021, pero en realidad el del 2020 es una reedición de un estudio que presentó en 2011, en el que se proponía el Monte Henry como una de esas puertas, cuya recarga vendría de la parte... La recarga vendría de esa estructura antigua adosada a la isla del Hierro, circularía a través de la corteza oceánica, librando los sedimentos, ese aislamiento que producen los sedimentos, y saldría por el Monte Henry. Esto actualmente parece ser que no es así, pero lo ha sido hasta época muy reciente, hasta el Holoceno. Piensan los autores que este mecanismo ha estado activo. En el monte Lewick, que es ese que aparece más al sur, este primero que aparece aquí, los mismos autores han determinado que actualmente no hay actividad hidrotermal, o por lo menos no es relevante. Pero, sin embargo, en Concepción sí hemos encontrado una actividad hidrotermal moderada. Se ven aquí es un ejemplo muy bonito, además, de eso que mencionábamos al principio, de la geodinámica interna, la geodinámica externa. La geodinámica externa es la encargada de distribuir los sedimentos en estas formas que tentativamente se definieron como winding bed forms por sus formas sinuosas, que en realidad son corrientes de contorno que rodean a las estructuras como lo hace el cauce de los ríos cuando pasa por una piedra. Estos de aquí son conos volcánicos, que serían una expresión de la geodinámica interna.
son erupciones que han tenido lugar, no sabemos cuándo porque no están datados, y alrededor de ellos se ha formado, por la advección de los sedimentos de las corrientes de fondo a 1400 metros, que es a la profundidad que se encuentran estas estructuras, se han formado estas estructuras, estos depósitos contorníticos, sinuosos, que podemos ver aquí en un perfil hecho con sísmica de reflexión. Esto de aquí sería uno de los conos, aquí está marcado como cono, y aquí tendríamos los depósitos sedimentarios contorníticos que se han ajustado a esos contornos. Además, vimos en una inmersión que hicimos con el ROP que este es el trayecto del ROP a través del fondo, está aquí también dibujado. Vinimos desde esta parte, bueno, en realidad empezó la inmersión en este cono, pero llegamos hasta aquí. Y al atravesar esta estructura y analizar después los datos, nos dimos cuenta de que había un incremento de temperatura de 2 décimas de grado. No es mucho, pero sí que lo es, porque el agua del océano a estas profundidades no cambia mucho de temperatura. Y lo que desde luego es llamativo es que las temperaturas más bajas se encuentren por encima de las temperaturas más altas. Esta inversión térmica no es frecuente, es una anomalía y se puede explicar por que haya cierto hidrotermalismo que además estaría corroborado por estudios geofísicos de los años 80 que proponían, a partir del análisis de la geofísica, una anomalía térmica en esta zona, en este punto. Este punto lo podemos ver aquí, es el monte, está al noreste de Concepción. Esta sería Concepción. Concepción fue una isla en su día muy parecida a Gran Canaria en cuanto a extensión. Su plataforma, que hoy es todo plataforma, tiene unas dimensiones muy similares a las de Gran Canaria y por su forma también, es redondeada como Gran Canaria. Bien, pues este es el ROP con el que pudimos hacer estos trabajos del Instituto Español de Oceanografía. Al fondo se ve el casco del barco, tiene 2 ejes, tiene que ser el Ramón Margalef. Y aquí tenemos algunas imágenes de esa inmersión. Veíamos en la diapositiva donde se presentaba el perfil de temperatura que había una parte rugosa, corresponde a estas estructuras volcánicas. Esta morfología pensamos que son una morfología típica, se denomina pilares de lava pillars en la terminología inglesa científica, y son morfologías típicas de erupciones muy profundas con un fuerte control hidrostático. Estas costras de aquí parecen depósitos de polimetálicos, y aquí vemos una estructura estalagmítica que recuerda un poco a la ciudad perdida. Bueno, en este caso no llega a una ciudad, si acaso una cabaña, o estando en Canarias podríamos decir un bochinche. Pero el caso es que indica aún a día de hoy cierta actividad hidrotermal. Bueno, pues ahora pasamos a la sexta parte de la exposición, que es la forma y su relación con el derecho del mar. Cómo influye la forma en la ley del mar y como veremos también es fuente de derecho la forma que tiene el fondo oceánico. En 1958 se produce la primera conferencia, la primera serie de conferencias de las Naciones Unidas, escarmentados por las 2 guerras del siglo XX y pretendiendo adelantarse a los posibles problemas territoriales que pudieran surgir en ese incipiente conocimiento de los océanos. Hay que recordar que justo un año antes, en 1957, Marie Tharp y Bruce Hitchen presentan por primera vez el Physiographic Diagram, ese mapa que muestra a la humanidad por vez primera en la historia la dorsal oceánica. Hasta entonces no se intuía, pero no se conocía. De hecho, este trabajo fue uno de los puntos fundamentales para cambiar un paradigma en la forma de entender la geología. Hasta entonces, hasta los años 50, se entendía el geosinclinal como la teoría que explicaba la orogenia en nuestro planeta, y a partir de, bueno, entre otros muchos estudios, se fue desarrollando la tectónica de placas
y la deriva continental, que explica con mucho mejor realmente la orogenia y la geología de nuestro planeta. Bien, bueno, pues estábamos en ese año 1958, en Génova, se producen esa serie de conferencias, se habla del mar territorial, se habla de la zona contigua, se habla de la alta mar y se habla de la plataforma continental. Son términos muy difusos, entonces solamente legalmente se entendía el mar territorial y además de una forma muy arcaica. Se entendía el mar territorial como la distancia de 3 millas de la costa de un país soberano, y esas 3 millas no tenían otra explicación que era la distancia a la que llegaba una bala de cañón de avancarga del siglo XV y XVII, la Edad Moderna. Posteriormente, con la revolución industrial, los cañones llegaban más lejos y los países empezaron a plantearse extensiones de mar territorial de hasta 12 kilómetros, un poco siguiendo el alcance de su artillería. En esta época se decidió que tendría que haber otras formas de dirimir la soberanía de los estados sobre sus aguas, y se empezó a trabajar en estos conceptos. La plataforma continental es un concepto geológico claro, pero que entonces no se tenía tan claro y que en este momento era un medio geológico, medio legislativo, podríamos decir. En 1960 se produce una segunda serie de conferencias. En estas conferencias no se llegan a grandes acuerdos, pero sí se acercan posturas en cuanto a la extensión del mar territorial, lo cual no era poco. En 1973 y 1982, ya fueron unas conferencias que no fueron cuestión de meses, sino de años. Las dos primeras se celebraron en Génova, la tercera se celebró en Génova también, pero en Nueva York también. Dio tiempo para hacerla en muchos sitios. Y de ahí ya se salieron conceptos mucho más claros, como la zona económica exclusiva, que es el concepto fundamental que hoy incorpora la ley del mar, y el Fondo Marino Internacional, la Convención sobre la Ley del Mar de Naciones Unidas, que quedó escrita en 168 artículos, creo recordar, en el año 82, para que fuera firmada por los países que se adscribieran voluntariamente a esa convención. Esa convención se abrevia por sus siglas UNCLOS y fue aprobada, fue el producto de esa larga serie de conferencias que concluyó en el año 82. Aparte de la UNCLOS salieron 3 organismos, un organismo que es la Comisión de Límites, la encargada de dirimir las peticiones de extensión de zona económica exclusiva, ahora lo veremos más adelante. Apareció también un órgano legal, un juzgado, un tribunal, que es el Tribunal Internacional para la Ley del Mar o para el Derecho del Mar, y apareció también la International Seabed Authority, que sería una autoridad intergubernamental que decidiría sobre esa zona que pasó a conocerse como el área. Esa zona que no era de un país en concreto, sino que era patrimonio del conjunto de la humanidad. Bueno, pasamos a Canarias. Vamos a ver con el ejemplo de Canarias cómo se determinan esos límites. Bueno, pues la primera figura que aparece es la costa, que está claro cuál es la costa de un país. Es la línea que marca la mayor bajamar del territorio, marca el máximo de emersión de la estructura insular o continental, y luego una línea de base recta que se permitió trazar a los países que englobara esas costas. Dado que las costas son muy irregulares, pues para simplificar se decidió darles esa opción de generar una línea de base recta. En España el encargado de generar la línea de base recta es el Instituto Hidrográfico de la Marina, que pertenece a la Armada, y de ahí han salido estas líneas de base recta. No están actualmente en los visores de cartografía temática, no están todas las líneas de base recta porque hay disputas entre los países, hay conflictos de intereses, y por ello las autoridades de los países tienen mucho cuidado de cuál es la información que tiene un consenso y que se puede difundir. Por ello voy a presentar solamente esta parte como ejemplo y luego pasaremos a un ejemplo más general. Bueno, el caso es que
Desde la costa se traza la línea de base recta, desde la línea de base recta se trazarían 200 millas, en este caso de la línea de base recta llegaría por aquí, que sería esto de aquí, desde aquí se trazarían 12 millas, que sería el mar territorial. El mar territorial a efectos legislativos es como el territorio nacional, no tiene diferencias. Luego hay una zona contigua que alcanzaría las 24 millas a partir de la línea de base recta, serían 12 millas más del mar territorial. Aquí existe una figura curiosa que es la de paso de buena fe. Hay una libre disposición de tráfico marítimo, pero siempre que se haga en unas condiciones determinadas. Es decir, los submarinos, que son armas militares, no pueden hacerlo en inmersión sin conocimiento del país cuya zona contigua es esta. Es decir, si un submarino quiere pasar sumergido a menos de 24 millas de Canarias, tendría que ponerlo en conocimiento de las autoridades españolas. Luego, a partir de aquí, se extienden esa zona económica exclusiva, que al principio se formulaba como plataforma continental, pero bueno, ya digo que es un concepto un poco difuso. Ahora ya se establece como 200 millas y a partir de esas 200 millas que le dan derecho a la explotación de los recursos de la superficie del fondo del mar, puede pedir el país una extensión hasta 350 millas máximo. Esta extensión se basa en varios supuestos. Aquí vemos otra vez lo que acabamos de ver en el ejemplo de Canarias, pero ya desde un punto de vista más genérico. Esta es la costa, esta es la línea de base recta, las 12 millas del mar territorial, las 24 millas de la zona contigua. Bueno, la zona contigua sería desde donde acaba el mar territorial hasta las 24 millas. Y luego la zona económica exclusiva española, también que se cuenta a partir de la base recta, que llegaría hasta aquí. Y a partir de aquí, el país podría pedir, el Estado podría pedir una ampliación de la zona económica exclusiva, como decía, en base a varios criterios. El primero es muy sencillo, también es un criterio por su forma, y es a partir de donde la profundidad son 2.500 metros, se puede extender 100 millas náuticas. En este caso, en el ejemplo que he puesto, no sería de interés, puesto que 100 millas quedan más cortas de las 200 millas náuticas, con lo cual eso no valdría. El segundo criterio es un poco más complejo, tiene en cuenta el foot of the slope o pie de talud. Esta figura morfológica corresponde a la segunda derivada de la batimetría. La primera derivada, la máxima pendiente, estaría aquí, donde la pendiente es máxima, donde es prácticamente, bueno, aquí lo he pintado vertical, pero no es vertical, claro. Y luego la segunda derivada daría un máximo en este punto de aquí, que es donde cambia la pendiente bruscamente a una pendiente más suave, que se corresponde al glacis o al ascenso continental, que es esta parte. Esto es la plataforma continental, talud continental, glacis continental y llanura abisal. Bueno, pues a partir del pie de talud, un país puede pedir, amparándose por el criterio Hedberg, una ampliación de 60 millas náuticas desde su pie de talud. En este caso, igual que en el caso anterior, tampoco sería de interés. Un tercer criterio ya tiene en cuenta no solamente la forma, sino también la geología. Volvemos a partir del pie de talud y aquí tenemos en cuenta que el espesor de sedimentos sea superior al 1% de la distancia que separa este punto del pie de talud. Si se cumple este criterio, el criterio Gardiner, este punto de aquí sería generador de derecho para extender la zona económica exclusiva más allá de las 200 millas, si esto estuviera más allá de las 200 millas. Como 200 millas equivalen a 370 kilómetros por el 1%, si el espesor de sedimentos fuera superior a 3,7 kilómetros, ahí ya empezaríamos a poder pedir una ampliación de la zona económica exclusiva. Bien, de los tres convenios que ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas, el primero, que es la UNCLOS, la Convención sobre el Derecho del Mar, lo han firmado 168 países, entre ellos España, que lo firmó en 1997 y posteriormente lo firmó la Unión Europea, o sea, España está adherida doblemente a este tratado. China también lo hizo en 1966,
junto con los otros 168 países. Pongo estos países por ser los que más nos pueden interesar en estos momentos. El reconocimiento de la ISA, la Autoridad Internacional, lo han firmado 150 países. Esto tiene que ver con la parte 11. La parte 11 del tratado habla de las competencias de la ISA sobre el área, sobre esa zona que es de todos y de nadie. No fue admitida en principio por todas las potencias desarrolladas porque veían próxima una posible explotación de los fondos y no admitían una tutela superior internacional aparte de sus estados. Estados Unidos, de hecho, no ha firmado todavía ninguno de estos dos tratados, ni la UNCLOS ni la aceptación de la ISA. Sí ha firmado, sin embargo, el tratado junto con 91 países, en los que también se encuentra España en 2003 y la Unión Europea desde el 2003, sobre la protección de especies de interés pesquero migratorias y no migratorias. Este tratado, por ejemplo, no lo ha firmado China, porque China tiene intereses pesqueros que no le convienen. Bueno, ¿qué es lo que cabe esperar dentro de la explotación, la posible futura explotación minera? Ahora mismo se habla de una segunda fiebre del oro. La primera fiebre del oro en deep sea mining, en minería profunda, de mar profundo, tuvo lugar en los años 70, justo antes de la tercera convención de Naciones Unidas. Y de hecho en ese periodo se produjo ya extracción experimental de nódulos de manganeso. Se han realizado estudios, se han realizado seguimientos de cuál ha sido la evolución ecológica de esos ecosistemas en estos 30 años, más de 30 años que han pasado, y se ha desarrollado tecnología para este tipo de minería. Una de las cosas que pide la ISA es que la tecnología que se emplee en minería profunda sea compartida por los países que la apliquen, es decir, sea patrimonio universal, no sea patrimonio del país desarrollador, sino de todos los países. Esto no ha sido aceptado por los países que antes mencionaba y además también pide que el 1% de las ganancias a partir del quinto año de explotación sea cedido a la ISA o sea recaudado por la ISA para repartir entre las naciones más desfavorecidas y que tengan una proximidad o con criterios de proximidad, bueno, criterios que no están muy bien definidos. Ese 1% iría aumentando en los años sucesivos hasta un máximo de un 7% que se alcanzaría a los 12 o 13 años. Bueno, dentro de la estimación, a grosso modo, que se ha hecho de distribución de elementos polimetálicos, no solo estamos hablando de tierras raras, estamos hablando de todo. Tal vez la segunda, esto es una apreciación personal un poco, la verdad, ¿no? Pero las tierras raras tengan que ver bastante con la segunda fiebre del oro, porque la viabilidad económica de la explotación de deep sea mining, de minería de mar profundo, está en una balanza muy no inestable, pero sí muy al límite de su rentabilidad comercial. Una inyección, un aliciente como las tierras raras podrían inclinar esa balanza y por eso es posible que ahora se esté hablando más de este tipo de minería. Bueno, aquí vemos las cortezas ricas en cobalto, donde aparece claramente Canarias ya como uno de esos puntos interesantes. Aparecen los nódulos polimetálicos de manganeso, que están representados sobre todo en el Pacífico, en la zona de Papúa Nueva Guinea también, y en esta zona especialmente, la zona de Claridon-Clipperton, donde no solamente se están planteando estas realizaciones, sino que la ISA ha concedido ya derechos de exploración a distintas naciones, no solamente naciones, sino compañías comerciales. La tecnología es compleja, pero está al alcance de la tecnología actual. Hace unos meses ha aterrizado un aparato en Marte, o sea que recuerda un poco a este. O sea, la tecnología existe, está, es la rentabilidad económica y la
la evaluación del impacto ambiental, lo que ahora mismo las partes que están en contra del inicio de esta actividad. Aquí vemos un desarrollo de esta empresa, Nautilus Minerals, que es una empresa que se dedica a este desarrollo, y DC Mining Finance, que es la continuación de esta empresa, parece que ha quebrado o se ha transformado en esta otra empresa. Y esto no es una infografía, esto es un objeto real. En realidad son muy parecidos a las dragas de corte que se usan en comunicaciones, en los tendidos de cables transoceánicos. Son parecidos a los arados, que son unos aparatos que bajan al fondo del océano y entierran el cable para que no quede expuesto. Aparatos muy similares se están desarrollando para este tipo de minería. Aquí podemos ver los desarrollos de una empresa que empezó en el 2007 con Patania 1, ese primer prototipo. Vemos, por supuesto, todos son vehículos no tripulados. Estas personas que aparecen aquí están simplemente para hacer de escala. Y este vehículo que aparece en rojo también. Este es el Patania 1 que se desarrolló en el 2017, el Patania 2 en el 2021 y este sería el nódulo comercial de verdad que entraría en funcionamiento si se abriera la minería de mar profundo. Está previsto que termine su desarrollo en el año 2024, el Patania 3. Bueno, ya termino esta presentación con este mapa que antes comentaba, el Physiographic Map de Mary Tharp y Bruce Hitsen, que muestran a la humanidad por primera vez en la historia la dorsal oceánica, muestran toda esa complejidad de montes submarinos que rodean a la dorsal, muestran el archipiélago y también algunos de sus montes submarinos, muestran estas grandes llanuras de sedimentos oceánicos donde es posible que se encuentren depósitos de tierras raras como los que Cato está estudiando en el Pacífico, cerca de sus aguas de su zona económica exclusiva, de la zona económica exclusiva de su país. Y este sería una ampliación del Canary Islands Simon Province, donde esperamos que próximamente tengamos financiación para, con este proyecto MAGEC Remounts, podamos estudiar, sobre todo, entender cuál es la distribución, cuál es la geología de este recurso y cuáles son sus posibilidades, pero primero y siempre entendiendo bien cuál es su origen y qué es lo que nos podemos cargar si empezamos a tocar, claro. Y aquí acaba la presentación.